Que les quiero hablar un poco es probablemente una suerte de resumen de las presentaciones anteriores como para cristalizarlo en esto, que es la posibilidad eventual de hacer una cirugía mayor ambulatoria en pacientes que sean frágiles, ¿ya? Un poco de qué vamos a hablar en esta presentación, de los beneficios de la cirugía ambulatoria en personas frágiles y también en pacientes no frágiles, algunas diferencias de resultados postoperatorios entre pacientes frágiles y no frágiles que son súper importantes que los tengamos en mente al momento de diseñar un plan de cirugía ambulatoria en nuestros pacientes, los desafíos que plantea la cirugía ambulatoria en un paciente frágil y algunos elementos esenciales para tener un buen programa de cirugía mayor ambulatoria en pacientes frágiles, con obviamente un énfasis en el rol de la prehabilitación oportuna, que es el objetivo de nuestro proyecto, ¿ya? Ahora bien, ¿por qué uno podría plantear una cirugía ambulatoria en pacientes mayores y especialmente en pacientes frágiles? Primero, en la cirugía ambulatoria los pacientes están menos expuestos a que tengan eventos adversos intrahospitalarios. Por ejemplo, infección intrahospitalaria, una caída durante la estadía hospitalaria, y además una menor estadía hospitalaria se asocia a un menor riesgo de delirium, entre otras complicaciones, ¿ya? Pero el delirium, que es uno de los como elementos clave que incluso marca mortalidad, especialmente en los pacientes frágiles. Además, la cirugía ambulatoria permite tener menores costos para el sistema de salud, como eh, digamos a nivel global, ¿ya? O sea, un paciente que se opera, independiente que sea frágil o no, un paciente que se opera en forma ambulatoria representa menos costos, ¿ya? Es más costo beneficioso, y además produce una descongestión de camas, ¿ya? Esto a nivel local es súper importante, ¿ya? Porque existe una gran lista de espera de pacientes que tienen patologías quirúrgicas no resueltas. Muchos de ellos son pacientes mayores, muchos de ellos son pacientes frágiles, y por tanto el contar con una alta rotación de pacientes y la posibilidad de hacer cirugía ambulatoria es clave para poder hacer una cirugía oportuna, ya en el momento que realmente lo requiere, y eso podría incluso cambiar el pronóstico quirúrgico de los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, la cirugía ambulatoria en pacientes mayores y en pacientes frágiles es algo deseable. Ahora bien, vamos a ver qué dicen los estudios, qué dice la literatura respecto de la fragilidad en pacientes que se operan, ¿ya? Como qué diferencias tenemos entre pacientes que se operan y no se operan. Aquí hay algunos estudios que son todos del 2017, 2018, 2019. Este es un primer estudio que es del año 2017, que es de la Universidad de Alabama, que comparaba, o sea, que clasificaba a distintos pacientes, en alrededor de 230.000 pacientes, en un estudio retrospectivo, y hacían una clasificación de los pacientes según cuántos componentes de fragilidad tenían, ya dentro del índice de fragilidad modificado, y lo comparaban con distintos outcomes postoperatorios, ¿ya? Uno de ellos era la readmisión después de la cirugía. Esto es en cirugía no ambulatoria, es en cirugía, digamos, en paciente que se queda hospitalizado al menos un día. Y lo que ellos encontraron es que a mayor número de componentes de fragilidad, o sea, mientras más frágiles son los pacientes, tienen mayor riesgo, ya que llega a ser hasta más de un 40%, tienen más riesgo de ser rehospitalizados después de ser dados de alta. Y además de eso, tienen mayor riesgo de mortalidad, ¿ya? Mientras más frágiles, mayor mortalidad postoperatoria, que un poco está presente esto en las presentaciones previas. Además, este es otro estudio interesante que es del año 2020, es un estudio también retrospectivo, unas bases de datos muy grandes que tienen en Estados Unidos en pacientes que son veteranos de guerra, y eran 432.000 pacientes que se analizaron, que se operaron entre el año 2012 y el 2014, ¿ya? Y lo que hicieron en este estudio es clasificar primero en qué pacientes eran frágiles y qué pacientes eran no frágiles, ¿ya? Y dentro de esta gran población de pacientes, el 8% era frágil y el 2% era muy frágil, ¿ya? Y además se hizo una categorización del estrés quirúrgico en 5 niveles, ¿ya? Esto que nosotros conocemos, digamos, los cirujanos y los anestesiólogos de como cirugía de riesgo intermedio, bajo, alto, etcétera, ellos lo hicieron en 5 niveles, ¿ya? Desde de menor riesgo, como una cistoscopía, hasta una cirugía de muy, muy alto riesgo o muy alto estrés operatorio, como por ejemplo un trasplante hepático, una pancreatodenectomía, etcétera.
O sea, tenían todo el espectro de cirugías desde la más simple, entre comillas, o la menos riesgosa hasta la más riesgosa. ¿Y qué es lo que vieron? Que a los 30 días la fragilidad, o sea, perdón, sí, perdón, la fragilidad se asociaba a una mayor mortalidad, ¿ya? A 30 días y también a 180 días. Es decir, aquellos pacientes que eran más frágiles, que son los que están en la línea de arriba, la gris, en ambos gráficos, los pacientes más frágiles se morían más. Pero no solamente eso, sino que además la mortalidad en los pacientes frágiles era mayor en que se clasificaban como de muy bajo riesgo, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Impacto en un importante como la mortalidad, cirugía de muy alto riesgo, por ejemplo, trasplante hepático, pero también cirugías de muy bajo riesgo, una cistoscopía, cirugía ¿cómo se llama? Artroscópica, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el corolario de esto? Que en los pacientes frágiles no existe el concepto de muy bajo riesgo, ¿ya? Luego, este estudio, que es del 2019 de la Universidad de Stanford, también con una base de datos bastante similar a la anterior, y se analizaron los datos 2012-2013, 417.000 pacientes. Y esto sí en particular en la cirugía ambulatoria, en pacientes tanto frágiles como en los pacientes no frágiles, ¿ya? ¿Y qué cosas se encontraron? Que los pacientes frágiles en general tenían mayor edad y más comorbilidades. Eso es algo que lo sabemos de antes. La tasa global de complicaciones en estos pacientes, ¿ya? En pacientes ambulatorios, fue de 2,6%, pero si comparamos a los pacientes frágiles versus los frágiles tenían más del doble de las complicaciones que aquellos que eran no frágiles en cirugía ambulatoria. Y en la tasa de readmisión, o sea, los pacientes que se fueron de alta de cirugía ambulatoria, pero que tuvieron que volver a ser hospitalizados, fue globalmente un 2%, pero los pacientes frágiles tenían un 8% de riesgo de ser rehospitalizados después de cirugía ambulatoria versus un 1,9% de los pacientes no frágiles. Por lo tanto, los pacientes frágiles tienen más comorbilidades, tienen más complicaciones luego de la cirugía ambulatoria, tienen más riesgo de readmitirse. Pero ahora, si uno va a analizar por qué tienen que rehospitalizar a esos pacientes, hay algunos detalles. En el gráfico de derecha aparecen los pacientes frágiles y no frágiles que se rehospitalizaron, ¿ya? Aquellos que tenían complicaciones mayores, complicaciones menores, e incluso aquellos que no tenían complicaciones. Los pacientes, mientras más complicaciones tuvieran, o digamos, con complicaciones más graves, más riesgo, tanto en los pacientes frágiles como no frágiles, de tener que volver a hospitalizarse. Pero en los pacientes frágiles en particular, había muchas rehospitalizaciones que no tenían que ver con complicaciones quirúrgicas postoperatorias. O sea, no tenían que ver ni con infección de herida operatoria, no tenían que ver con por ejemplo, un sangrado anómalo del sitio quirúrgico, etcétera, sino que había pacientes que no tenían ninguna complicación postoperatoria, pero que sí tuvieron que rehospitalizarse. ¿Y por qué se tenían que rehospitalizar esos pacientes frágiles? La gran mayoría por dolor, por deshidratación, por no poder seguir las indicaciones postoperatorias, ¿ya? Por lo tanto, una causa importante de rehospitalización en cirugía ambulatoria en paciente frágil es una falla en el cuidado ambulatorio postoperatorio, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes frágiles tienen mayor morbimortalidad postoperatoria, y esto es independiente del tipo de cirugía, independiente del riesgo quirúrgico, incluso en aquellos pacientes que se someten a cirugía de muy bajo riesgo, ¿ya? Y un desafío que tiene particular la cirugía ambulatoria es que requiere cierta autonomía del paciente o que haya un cuidador presente. Y esto tiene impacto en la morbilidad y en la tasa de rehospitalización. Y por tanto, entendiendo estos como outcomes que tienen los pacientes frágiles en cirugía ambulatoria, es que la cirugía ambulatoria en estos pacientes no puede ser al azar, no puede ser, digamos, sin ningún tipo de planificación, y tiene que tener una estandarización, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con planificación y estandarización? A algo como esto. El año pasado, en septiembre del 2021, el NHS en Inglaterra hizo esta guía que es para el cuidado de los pacientes que tienen fragilidad y que se someten a cirugía electiva o cirugía de urgencia. Y en esta guía hay varias cosas bien interesantes, son un montón de puntos que ellos, digamos, recomiendan, pero hay cosas bien importantes. Primero, que ellos promocionan la cirugía ambulatoria, ¿ya? Por las razones que había dado previamente. Ahorra costos,
se exponen menos a potenciales riesgos estando hospitalizados los pacientes, pero sí esta cirugía ambulatoria tiene que promoverse dentro de un ambiente de, ¿cómo decirlo?, de una planificación adecuada. Primero, pero tiene que haber sí o sí una promoción activa de la prehabilitación. Además, deben estos pacientes estar incluidos dentro de los protocolos ERAS y tienen que tener además acceso a rehabilitación postoperatoria, especialmente en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía mayor. Hacen un gran énfasis en que esto tiene que ser parte de un equipo multidisciplinario. O sea, no puede, un paciente frágil que se va a operar de cirugía ambulatoria no puede ser solamente evaluado por el cirujano que no tenga intervención ni kinésica ni nutricional, o sea, tiene que ser parte de un equipo multidisciplinario, ¿ya? Y la otra cosa súper importante es que en cirugía ambulatoria tienen que identificarse y manejarse las barreras para el alta hospitalaria, como por ejemplo la falta de apoyo social en los pacientes frágiles, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, es un desafío bastante grande, pero el tener como esta planificación, esta estrategia, reduce el riesgo de los pacientes que se van a someter a cirugía ambulatoria. Un par de palabras de prehabilitación, que es, digamos, el foco del proyecto que lidera la doctora Elgueta. Esto fue un poco mencionado previamente, pero solo para poner el acento en esto, que la idea de la prehabilitación es mejorar la capacidad funcional y la reserva fisiológica de nuestros pacientes, ¿ya? Previo a la cirugía, para así aumentar la tolerancia al estrés. Y esto se puede traducir en menos deterioro funcional, menos complicaciones perioperatorias. Los pacientes que no reciben prehabilitación llegan a la cirugía en peores condiciones que aquellos que sí reciben prehabilitación. Y por tanto, la tolerancia al estrés quirúrgico es distinta en aquellos que reciben y que no reciben prehabilitación. Ahora, ¿qué pacientes se benefician de estos programas de prehabilitación? Tienen que ser individuos que tengan menor reserva fisiológica preoperatoria, ¿ya? ¿Quiénes tienen menos reserva fisiológica? Los pacientes frágiles, los pacientes con desnutrición o malnutridos, pacientes con múltiples comorbilidades que disminuyen la capacidad funcional, que es principalmente, no es toda la población geriátrica, pero se concentra en la población geriátrica. Ojo que los pacientes frágiles, por supuesto que pueden ser pacientes no geriátricos, ¿ya? Pero es donde se concentra, digamos, la gran mayoría de la población. Y hay que poner acá un poco el acento y tomando lo que había mencionado María José previamente respecto de los costos-beneficios de estos programas de prehabilitación. Si es que nosotros hacemos un programa de prehabilitación para mejorar la capacidad funcional a todos los pacientes que se someten a todas las cirugías, probablemente, dado que la prehabilitación se asocia a costos, ¿ya? Hay que pagar la consulta geriátrica, kinesiológica, insumos, etcétera. Si se hace a toda la población, probablemente el costo de beneficio va a ser bajo o incluso negativo, ¿ya? Pero si nosotros nos enfocamos en aquellos pacientes que son de mayor riesgo y que podemos tener el máximo beneficio mejorando su capacidad funcional, probablemente esos programas de prehabilitación van a ser costo efectivos. Y ahora, ¿qué dice la evidencia respecto de estos programas de prehabilitación? Esta es una revisión sistemática que es de este año, del 2022, que salió en el British Journal, y que es una gran revisión sistemática de revisiones sistemáticas. Se incluyeron 55 revisiones sistemáticas, son 380 estudios, más de 28.000 pacientes que se sometían a programas de prehabilitación bastante heterogéneos, algunos solamente con técnicas kinésicas como ejercicio, otros que era ejercicio más nutrición, algunos incluían como intervenciones psicosociales, etc. Bastante heterogéneo, ¿ya? Y distintos tipos de cirugía y con edad promedio de 61 años, o sea, más tendiendo a la población geriátrica. ¿Y qué mostró este estudio? Esto es un resumen, porque son los resultados, pero lo más importante son los siguientes. Primero, que cuando los pacientes se someten a digamos, pasan por un programa de prehabilitación antes de la cirugía, disminuyen sus complicaciones postoperatorias. Además, que la capacidad funcional postoperatoria mejora en relación a la capacidad funcional preoperatoria, que se logra disminuir la estadía hospitalaria variable entre los estudios. En algunos casos era una disminución muy discreta y en otros casos era una disminución de hasta 4 días de la estadía hospitalaria. Y además, que si uno hacía un estudio costo-beneficio, no había un efecto, no hay mayores costos asociados, al menos en este estudio, no hay más costos asociados a los programas de prehabilitación, ¿ya? Por lo tanto, es una intervención que, especialmente en aquellos pacientes que son más frágiles, parece ser bastante costo efectivo y costo-beneficio.
¿ya? Entonces, ya como para ir cerrando un poco, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta en la cirugía ambulatoria para pacientes frágiles? Aquí. Primero, que los objetivos del programa de los programas de rehabilitación tienen que ser disminuir la estadía hospitalaria, mejorar la funcionalidad postoperatoria y disminuir las complicaciones postoperatorias con el fin de otorgar mayor seguridad perioperatoria a nuestros pacientes frágiles. Y finalmente, como recomendación para pacientes que se van a someter a cirugía mayor ambulatoria y que son frágiles. Primero, uno debería hacer, o sea, nosotros los equipos perioperatorios deberíamos hacer screening de fragilidad a todo paciente, especialmente mayores de 65 años, independiente del riesgo quirúrgico, ¿ya? Acuérdense lo que les mostré previamente, no existe la cirugía de muy bajo riesgo en el paciente frágil, porque los pacientes muy frágiles, incluso, y los más frágiles dentro de los frágiles, tienen más riesgo de hasta de mortalidad postoperatoria, incluso en cirugías de bajo riesgo. ¿Ya? Y este diagnóstico oportuno de la fragilidad nos sirve para dos cosas. Uno, para que los pacientes y sus familias tomen decisiones informadas. Si nosotros detectamos que un paciente es muy frágil, eventualmente le podemos dar la opción también de que digamos, una intervención quirúrgica no se realice si es que el riesgo es mayor que el beneficio o si el riesgo es muy alto, ¿ya? Y lo otro es que nos va a servir para tener un manejo adecuado de estos pacientes frágiles, ya para poder hacer intervenciones con tiempo. Otra recomendación es que sí o sí en pacientes frágiles deberían tener acceso a programas de rehabilitación en forma oportuna, ¿ya? Está demostrado en la literatura que existen ciertos beneficios. Lo que queremos demostrar en este proyecto es que es, digamos, asegurar el beneficio de los programas de rehabilitación que efectivamente en nuestra realidad local disminuyen la estadía hospitalaria, que podemos bajar la cantidad de complicaciones asociadas a la cirugía, ¿ya? Otra recomendación es que sí o sí tienen que haber, las cirugías tienen que estar incorporadas dentro de estas vías de recuperación acelerada o cirugía ERAS, ¿ya? Y tienen que haber acceso sí o sí a rehabilitación postoperatoria, y lo otro, y que es, yo creo que por lejos de lo más importante, es que tiene que haber la participación de los cuidadores durante todo el proceso, ¿ya? Pensando en la realidad local, muchos de los pacientes frágiles van al médico, acuden digamos, a la atención de salud acompañados por distintas personas, a veces un día por un hijo, por la hija, por el nieto, etcétera, ¿ya? Tiene que haber un cuidador que sea capaz de ayudar al paciente durante todo el proceso, que lo ayude al acceso a los programas de rehabilitación, que sea capaz de darle cuidado al paciente en el postoperatorio, ¿ya? Es clave, uno podría minimizarlo, pero como mostramos previamente, existen rehospitalizaciones y mayor mortalidad en aquellos pacientes que no tienen buenos cuidadores, especialmente en el postoperatorio, ¿ya? Así que, en definitiva, para cerrar, la cirugía mayor ambulatoria en los pacientes frágiles es un desafío grande. La verdad es que probablemente al día de hoy estamos haciendo cirugías ambulatorias en pacientes que nosotros no sabemos que son frágiles, ¿ya? Y que lo estamos haciendo ambulatorio, y probablemente ahí tenemos una oportunidad de mejora en hacer el diagnóstico, poner intervenciones, digamos, en momento oportuno. O sea, parece un poco como, si es que uno lo piensa, parece un poco así como osado decir, hoy, ¿cómo vamos a hacer cirugía ambulatoria en los pacientes frágiles? Pero la verdad es que probablemente ya lo estamos haciendo, ¿ya? Así que el mensaje es a ir a diagnosticar la fragilidad, y en aquellos pacientes que son frágiles, ir a hacer intervenciones, tener protocolos locales, idealmente nacionales, y así poder mejorar los resultados postoperatorios de estos pacientes y que puedan acceder a una cirugía ambulatoria, ya que tiene tremendos beneficios para los pacientes y para todo el sistema de salud. Eso. Muchas gracias, doctor Baldi. Hoy día nos acompaña Tomás Laratz, que él es cirujano coloproctólogo de la Universidad Católica, y él nos va a ayudar a moderar este espacio. Él tiene un máster en cirugía robótica de la Universidad de Melbourne, viene recién llegando, y su especialidad es cirugía del cáncer avanzado y mínimamente invasivo colorectal. Tomás, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Víctor, y les quiero agradecer sinceramente al equipo por
por la invitación a estar hoy día en este seminario. Yo quiero felicitar y destacar el trabajo que están haciendo todo el equipo multidisciplinario acá en la Católica con este tipo de intervenciones, porque creo que sin duda mejoran la calidad de atención y optimizan, digamos, los resultados para los pacientes sin ninguna duda. También nos benefician a nosotros como equipo de atención, digamos, médico y sin duda alguna también esto los pacientes lo reciben bien y los familiares. Finalmente es todo un sistema de soporte en relación a la atención y el perioperatorio. Así que yo los quiero felicitar por eso y nosotros, digamos, como grupo de cirugía, creo que funcionamos bien íntimamente con anestesio, al menos estamos bien motivados, igual que ustedes en esto, y si hay cualquier cosa en la que podamos aportar y mantener comunicación, estamos más que abiertos. Me parecen súper interesantes las presentaciones que se hicieron y quería hacerle una pregunta al doctor Valde, específicamente en relación a la última presentación sobre la fragilidad y la cirugía ambulatoria en pacientes frágiles. Tú mencionaste el que es fundamental que los pacientes tengan cuidadores y un sistema de soporte para que pueda realizarse una cirugía mayor ambulatoria en pacientes frágiles. Eh, Dado que se está discutiendo la prehabilitación, ¿cierto? ¿Sería extrapolable un sistema de prehabilitación al postoperatorio del paciente? Es decir, ¿sería útil o real que el paciente se mantenga en un sistema donde hay intervenciones kinésicas o nutricionales y monitoreo, etcétera, en un postoperatorio que vaya más allá del cuidador? Perdón, se había silenciado. De todas maneras, la rehabilitación, más que como prehabilitación postoperatoria, una rehabilitación es una herramienta que está probada que disminuye las complicaciones postoperatorias. Ahora bien, así como la prehabilitación es todavía parte del estudio, bueno, por eso estamos haciendo el estudio, porque, en el sentido de que está aún por definirse qué tipo de intervención, a qué tipo de paciente específico y probablemente en qué cirugía en particular podría ayudar en la rehabilitación postoperatoria. Eh, entonces, el qué intervención específica no te podría decir, pero sí hay estudios que comparan distintos tipos de rehabilitación con nada de rehabilitación, especialmente en pacientes frágiles, y digamos, las complicaciones postoperatorias y especialmente no solo complicaciones, sino que también la vuelta a la funcionalidad previa es mucho mejor en aquellos pacientes que son sometidos a esta rehabilitación. La mayoría de los programas de rehabilitación guardan relación con o kinesioterapia y también con, digamos, con ayudas nutricionales, ¿ya? Digamos, como para detectar y ayuda con suplementos alimenticios, etc. Nuevamente, en la intervención específica que tiene mayor evidencia no existe porque es parte de la investigación, pero de todas maneras los pacientes que se rehabilitan andan mejor que los pacientes que no se rehabilitan, especialmente después de cirugía mayor. Perfecto. Y última pregunta que te quería hacer, Detlef, tú también comentaste en el fondo de que, claro, todos los pacientes frágiles se benefician de una intervención preoperatoria, ¿cierto? Y podrían ser candidatos eventualmente a una cirugía mayor ambulatoria, etcétera. Pero en base a la evidencia que hay, ¿qué te parece a ti que es el parámetro? ¿Cuál es la mejor forma de medir si es candidato o no a la cirugía Yo, ambulatoria? yo creo que en ese sentido, a ver, hay distintas herramientas para medir fragilidad. Está el índice de fragilidad modificado, está el Risk Analysis Index, etc. Hay varias, el fenotipo de montón. Hay muchas herramientas. Y la verdad es que todas tienen como fortalezas y debilidades. La verdad es que la mejor herramienta es la que entre comillas, la que está estandarizada en la institución. O sea, yo creo que sea el RAI, la escala modificada, la que se decida, digamos, tomar,
como institución es la mejor, ¿ya? O sea, lo mejor es que sea algo que esté constantemente siendo evaluado en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía, ¿ya? Sea cual sea digamos, la herramienta para evaluar fragilidad. Y probablemente en aquellos pacientes que son frágiles y que se hace el diagnóstico de fragilidad a partir de estas herramientas de screening, probablemente aquellos pacientes que son sometidos a procedimientos de mayor riesgo son aquellos que más se benefician. O sea, si es que un paciente frágil se va a operar de cataratas, probablemente no requiera un gran programa de prehabilitación en comparación a probablemente un paciente que se va a operar de, por ejemplo, una hemicolectomía, no sé, una segmentectomía pulmonar, por ejemplo, por videotoracoscopía. Probablemente los pacientes que están dentro de la clasificación de riesgo intermedio o alto, como de riesgo quirúrgico, son aquellos que más se van a beneficiar de una intervención adecuada, una prehabilitación, ¿ya? Ahora, nuevamente, esto es como basado en la evidencia que existe y en la fisiología, por supuesto, en la fisiopatología. Aún no está 100% definido por la literatura cuál es la intervención más adecuada para qué paciente, para qué cirugía, ¿ya? Pero así a grandes rasgos, cirugía de riesgo intermedio o una prehabilitación, y no solo prehabilitación, sino que estar como incorporado dentro de estos como carriles de cuidado perioperatorio que involucre, digamos, al cuidador, que evaluación geriátrica, una adecuada alta con contacto con el equipo de salud a la alta, etc. Exacto. Perfecto, te agradezco la respuesta y en realidad es bien interesante porque para nosotros como cirujanos muchas veces vemos los pacientes y el hecho de no quizás tener herramientas específicas, etcétera, limita una eventual derivación. Yo creo que esto es una cosa que se está desarrollando. Al final del día, creo que es necesaria la comunicación entre los equipos y en la medida, como han dicho en básicamente todas las presentaciones, hay un equipo multidisciplinario, hay protocolos andando, si hay comunicación multidisciplinaria, todos estos sistemas se van aceptando y finalmente vamos viendo quiénes se benefician más o menos. Y esto, obviamente, en pos de unos buenos resultados para el paciente, beneficios para el sistema de salud, eventual mejoría de los costos, como dijo María José en algún minuto también. Quizás para nosotros como como cirujano de colon, lo que más nos limita es que cuando vemos, por ejemplo, pacientes oncológicos, tratamos de resolverlos rápido, digamos. Por otro lado, sabemos en base a las experiencias del ERAS que si podemos muchas veces ofrecer una cirugía laparoscópica a un paciente, el beneficio del ERAS se achica mucho. En el fondo, gran parte de la recuperación acelerada está dado por una buena cirugía mínimamente invasiva. En el caso de colon y recto al menos. Yo le pregunto al equipo, en el fondo desde el punto de vista del cirujano, ¿cómo nosotros vemos la prehabilitación en pacientes oncológicos? ¿Debiéramos tomar en cuenta el abordaje y el éxito que nosotros podamos pronosticar desde el punto de vista del abordaje en el paciente? ¿Debiese ser un criterio para que nosotros prehabilitemos o no? No sé si la doctora Elgueta me podrá ayudar con eso. Bueno, esa fue la principal, es el principal problema que tuvimos al iniciar el trabajo, en que muchos cirujanos, tanto los coloproctólogos y urólogos, no se querían unir porque nos decían, oye, este paciente tiene un cáncer y se quiere operar ahora, y si no lo operamos ahora se va a ir a otro centro o lo vamos a perder, o por una cosa que va a aumentar el cáncer. Nosotros vimos la evidencia y la mayoría aconseja prehabilitar 4 a 6 semanas, que es lo óptimo, y buscamos el tiempo mínimo y fueron 3 semanas y llegamos a un acuerdo. Y después revisamos las tablas y la verdad es que es raro que un paciente que ustedes vean lo operen antes de 3 semanas. Entonces aprovechamos ese tiempo que espera la tabla quirúrgica para prehabilitarlo. Y esto es lo que hablábamos previamente con las nutricionistas, que para ellas les gustaría tener
mucho más tiempo, quizás a los geriatras cuando hay alguna cosa que ellos puedan hacer, los kinesiólogos igual, pero en estas 3 semanas nosotros tenemos que tenemos que mostrar lo suficiente y actuar como un equipo súper interdisciplinario. La telemedicina nos ha ayudado sin duda, y poder hacer cambios en el paciente, y lo hemos podido obtener. Pero la verdad es que estos pacientes, y si yo te pregunto si en 3 semanas en estos pacientes con cáncer de colon va a haber alguna diferencia, creo que más allá de esta angustia del paciente por operarse rápido, no sé si hay una diferencia en el pronóstico. Ninguna. De hecho, hay trabajos que muestran que en el fondo, si el paciente se diagnostica y se opera dentro de 2 o 3 meses, no hay ningún Y perdón, Tomás, con respecto a una cirugía que se haga antes de esos plazos. Entonces, yo creo que los tiempos están, más bien la pregunta es, ¿qué se beneficia? Porque si nosotros en el fondo programamos un paciente que se hace por vía laparoscópica, sabemos que incluso dentro del mismo ERAS, que está perfecto que esté implementado, yo creo que tiene que ser una estandarización del manejo intrahospitalario, pero probablemente no gana mucho. Entonces, no será mejor seleccionar ciertos pacientes con tumores más avanzados, cirugía abierta, efectivamente los que ustedes están diciendo frágiles, que son mayores de 65, en el fondo, quizás es algo interesante para definir. Yo creo que no está muy definido en la literatura. Finalmente, no, también dicen, incluso pronóstico oncológico, eras mejor que no eras en pronóstico oncológico, pero tampoco está muy depurado el dato. Entonces, son cosas interesantes que se pueden trabajar dentro del protocolo también. Esto le sirve a todos, le sirve a los pacientes con cánceres más avanzados, cirugía abierta. En el fondo, obviamente, siempre el peor paciente, el que probablemente más se beneficie, quizás viéndolo desde el punto de vista del recurso, es más efectivo partir con eso, quizás. Eso, agradecido por la respuesta. Tomás, hay como 2 intervenciones más en el chat y Valde. sí, como para responder un poco tu pregunta, es interesante lo que preguntas respecto a como si el abordaje también podría ser como si te hace predecir o te hace hacer o no prehabilitación. Probablemente en pacientes frágiles, aunque hagas una cirugía mínimamente invasiva, el hacer prehabilitación va a ser deseable sí o sí, ya por lo que habíamos hablado antes. Eventualmente en pacientes no frágiles, esto ya es un poco leucuración, no es evaluado por, digamos, dicho por la evidencia, pero mientras mayor sea la injuria quirúrgica, mayor es el beneficio de mejorar la capacidad funcional y la reserva funcional de los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, en pacientes que están en riesgo de fragilidad, por ejemplo, y que va digamos, por criterios quirúrgicos, no puedes hacer técnica médicamente mínimamente invasiva y tienes que hacer una cirugía abierta, etc. Probablemente ese paciente se va a beneficiar también de prehabilitación. Digo probablemente porque no tengo el dato así como el metaanálisis que te lo demuestre, ya, pero digamos, fisiológicamente tiene sentido que mientras mayor es el estrés quirúrgico, mejor es tener una mejor reserva funcional, para que la redundancia, para poder responder de mejor manera a ese estrés quirúrgico y tener menos complicaciones postoperatorias. Perfecto. Y hay una pregunta en el chat, yo creo que Detlef también va un poquito más dirigida a tu presentación. ¿Qué pasa con esos pacientes que son frágiles, ¿cierto? Tienen cirugía, quizás que son de bajo, pero ya tienen algún grado de demencia? En el fondo preguntando el hecho de que el cuidador tenga que lidiar con el delirio en la noche, etc. ¿Qué recomendación se podría hacer en ese caso? Ahí, mira, en la práctica, muchas veces en el sistema de salud, bueno, privado y público, la verdad, en Chile, se hacen cirugías ambulatorias por necesidad como del sistema, ¿ya? Cirugías que quizás antes no se hubieran hecho ambulatorias y que ahora se hacen ambulatorias porque no hay camas y porque hay que dar respuesta, etc. ¿Ya? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es que probablemente hay algunas cosas que mejorar. Probablemente ese paciente se opera de bajo riesgo, pero que es frágil, ¿ya? Puede hacerse cirugía ambulatoria, pero tiene que sí o sí, como había mencionado antes, tiene que sí o sí estar los cuidadores involucrados en esto. Que el paciente, digamos, se va a ir para la casa y no va a haber un cuidador que realmente pueda
manejar cualquier complicación o identificar una complicación, probablemente ese paciente no es un buen candidato para una cirugía ambulatoria. O sea, ahí hay que ver el riesgo-beneficio. Probablemente el operarle, si ya no tenemos camas, pero tenemos que hacerlo y se va para la casa, pero no tenemos un cuidador competente, probablemente el daño que le estamos haciendo al paciente es potencialmente mayor que el beneficio. Por lo tanto, la invitación en ese caso es que sí o sí tienen que estar estos pacientes frágiles que se someten a cirugía ambulatoria dentro de un cuidado perioperatorio. Los cuidadores tienen que ser parte de ello y tiene que haber una comunicación continua entre los cuidadores y el personal de salud. No tengo la fórmula mágica como para cómo hacer eso administrativamente, pero obviamente que cada una de las instituciones tiene que hacer protocolos para lograr, digamos, dar esa respuesta a estos pacientes. Y última pregunta que está en el chat también, la doctora Algueta decía, ¿qué pasa con la anemia preoperatoria? ¿Cómo la tratan? Y yo creo que básicamente ahí la respuesta depende del paciente, de la patología y también del grado de anemia. Si son pacientes con cáncer y tienen anemias profundas, muchas veces sabemos que no van a poder esperar mucho tampoco para resolverse y finalmente lo que terminamos haciendo es una transfusión perioperatoria, sea con una hospitalización previa. Muchas veces esos pacientes con anemia también vienen con desnutrición, etc. Entonces son pacientes que requieren una hospitalización, requieren nutrición parenteral, corrección de anemia y optimización, digamos, con kinemotora, etcétera, antes de una cirugía. Y en otros casos, cuando se puede esperar, digamos, puede ser una opción también la inyección de fierro endovenoso. Pero yo creo que depende un poco de la patología, depende del paciente, el grado de anemia. No sé si la doctora Carrasco tiene alguna otra visión. Bueno, espera. Gracias, Tomás. No, de acuerdo con eso, o sea, en general cada vez se está usando más el fierro endovenoso porque el tema de las transfusiones está cada vez más limitado. Y los costos también y los riesgos han ido haciéndose un poco más asequibles. Eso en relación con lo de la anemia. Y quería comentar un poquitito, como a mí me toca ver como el tema de la fragilidad como más fuera como del perioperatorio, digamos, pero hay cierta evidencia que efectivamente los pacientes que más se benefician de las intervenciones son aquellos en los que la fragilidad tiene menos tiempo. O sea, cuando uno puede sospechar de que un paciente se ha deteriorado más por la enfermedad aguda, ¿verdad? Y tiene un periodo más corto de discapacidad o de sarcopenia, en el fondo probablemente esos van a beneficiarse y van a responder más rápido. ¿Ya? Que ese podría ser un criterio que uno podría como usar. Y lo otro es que quería comentarles que hay un trabajo en pacientes operados de cirugía electiva, en el fondo en que eligieron a los más frágiles, y los mayores de 85, con polifarmacia, con baja de peso, algún otro criterio más, y frágiles, y en el fondo efectivamente ellos se benefician más que los otros en que no se hizo esta intervención como de prehabilitación. Entonces, también depende mucho como de los recursos con que uno cuenta. En el fondo, si uno tiene como poca capacidad de hacer prehabilitación, uno puede elegir efectivamente a los más deteriorados como para que esta intervención sea más factible, ¿verdad? En términos de recursos humanos y de todo lo que implica. Eso quería. Bien, agradezco la invitación nuevamente al equipo y lo celebro, digamos, que esté pasando esto por todos lados. Esto nos va a beneficiar a nosotros como médicos en términos de la atención, protocolizar las atenciones y sin duda esto va a ser de beneficio para los pacientes. Así que muchas gracias. Yo quiero agradecerle a todos los presentadores y principalmente a todo el equipo que hoy día nos ha acompañado. Esto va a quedar grabado y obviamente va a quedar en las páginas de las redes sociales un poco de la división donde podemos alojar este tipo de contenido. Agradezco infinitamente a todos y obviamente a los que se han sumado a esta instancia, que ya son las 5 y casi 15 minutos de la tarde. Doctora Algueta, yo creo que toca a usted cerrar y darle las gracias nuevamente a todo el equipo. Bueno, agradecer a los participantes, agradecer a todo el equipo que ha dado todo por este programa,
darle la bienvenida al doctor Larach, que es parte del programa también, que habla. Y contarles solo anécdotas que hemos tenido. Desde que empezamos el programa, cada vez nos llaman para sumar más gente. Hemos operado cirujanos y nos han llamado para prehabilitarse. Familiares de doctores que también nos han llamado como para ver si pueden entrar. Y eso, no sé, creo que es una de las principales razones por las cuales creemos y estamos seguros que esto sirve. Ya es caro, es engorroso, requiere de un conjunto de cosas que pasen, pero si tienen a alguien como Víctor, que puede correr y buscar todo lo necesario, es un programa que se puede hacer. A los que están presentes, a los que son de regiones, a los que trabajan en hospitales, nosotros queremos crear una guía clínica en que nuestra principal acción es poder llevar este programa que creemos muy beneficioso a varias partes, para que no solo sean algunos de los que se pueden beneficiar, sino que sean los más posibles. Así que muchísimas gracias y bueno, nos estamos viendo en un futuro. Chao, chao.